Margaret estaba de pie junto a la ventana, contemplando el crepúsculo que envolvía lentamente su acogedor barrio de las afueras de Boston. La noche de noviembre era sorprendentemente tranquila. Estaba limpiando mecánicamente su plato después de cenar, que de nuevo tenía que comer sola. El reloj de pared marcaba las 9:05. El teléfono vibró en la encimera de la cocina. Margaret dejó la toalla y lo cogió, esperando ver un mensaje de Robert. Ahí estaba. Tengo que quedarme hasta tarde en el trabajo. Es un proyecto importante. No esperes la cena. Leyó el mensaje 2 veces, sintiendo una desagradable opresión en el pecho. Estos mensajes se habían vuelto demasiado frecuentes últimamente. Sin embargo, Robert siempre había sido un empleado responsable, sobre todo desde que lo habían ascendido a jefe de departamento hacía un año. «Llega tarde otra vez», murmuró en voz baja mientras colgaba el teléfono. Margaret paseó la mirada por la impecablemente limpia cocina de su casa. 30 años atrás, cuando Robert y ella se habían casado por primera vez, solo podían haber soñado con una casa como esta. Ahora era su orgullo, una espaciosa casa de 2 plantas con un jardín bien cuidado, donde todo tenía su sitio. Como todos los días de su vida de casados, medidos, previsibles, tranquilos. Se acercó a la nevera y sacó el recipiente con la cena que había preparado para su marido. Pollo con verduras es su plato favorito. Tendré que congelarlo, quizás se lo coma mañana. Al menos no se desperdiciará, suspiró la mujer, tratando de reprimir la desagradable sensación que sentía en el corazón. No ha pasado nada terrible. Robert es un directivo responsable, tiene un cargo importante en la empresa. Los retrasos en el trabajo son normales. Ya ha ocurrido antes, excepto... Margaret se sentó a la mesa de la cocina, rodeando con los brazos una taza de té que hacía tiempo que no tomaba. Algo había cambiado. No sabía exactamente qué era, pero lo sentía con todo su ser. ¿Podría ser la forma en que había estado evitando mirarla a los ojos últimamente? ¿O la rapidez con la que esconde su teléfono cuando ella entra en la habitación? ¿O tal vez es la forma en que sus camisas huelen diferente ahora? «Oh, Dios, ¿qué he estado haciendo?», murmuró mientras se levantaba. «Debería ver menos telenovelas». Encendió la televisión para distraerse de sus pensamientos. Había un melodrama, justo lo que necesitaba en ese momento. Cambió a las noticias, pero tampoco encontró paz. La noche fue agitada. Robert volvió pasadas las 11, subió tranquilamente, se duchó y se fue a la cama. Margaret fingió dormir, aunque su corazón latía como loco. Olía a algo desconocido, no a perfume, sino a otro olor. ¿Pero tal vez procedía de la oficina? A la mañana siguiente, todo volvió a la normalidad. Robert se tomó el café a toda prisa, le dio un beso en la mejilla y se fue corriendo al trabajo. Como de costumbre, ni siquiera tocó el desayuno que ella había preparado. «No tengo tiempo, cariño. Cogeré algo en la oficina». Margaret vio su coche salir de la entrada y sintió que su ansiedad volvía. 30 años juntos. ¿Se había vuelto demasiado desconfiada? ¿Paranoica? Pero... A las 2 decidió llevarle la comida a Robert. Ella solía hacerlo a menudo, pero en los últimos meses él siempre se había negado, alegando sus compromisos laborales. Hoy decidió darle una sorpresa. La oficina de la empresa estaba situada en el centro de negocios de la ciudad, en un enorme rascacielos de cristal. Margaret subió a la 15ª planta, donde estaba el departamento de Robert. En la recepción la esperaba una joven secretaria, Linda. «Señora Anderson», saludó con un poco de sorpresa. «¿En qué puedo ayudarla?» «Buenas tardes, Linda». Margaret intentó sonreír con la mayor naturalidad posible. «Vengo a ver a Robert. Pensé en traerle algo de comer. Sé que se olvida de comer cuando trabaja tanto». Una extraña sombra apareció en el rostro de Linda. «Oh, el señor Anderson está en una reunión importante fuera de la oficina. Salió hace una hora». «Ya veo.
Margaret sintió que se le secaba la garganta. ¿Y cuándo volverá? No estoy segura. Tal vez al final del día. En ese momento, Matthew Parker, colega de Robert desde hacía mucho tiempo, salió del despacho contiguo. Al ver a Margaret, sonrió ampliamente. «Margot, qué agradable sorpresa. Hacía mucho tiempo que no te veía». «Hola, Matthew», intentó sonreír. Iba a llevarle algo de comer a Robert, pero resulta que está en una reunión». «¿Robert?» Matthew levantó las cejas sorprendido. «Ayer se fue a las 5. Dijo que no se encontraba bien». Se hizo un silencio incómodo. De repente, Linda se interesó mucho por los papeles de su mesa. Matthew pareció darse cuenta ahora de que había dicho algo innecesario. «Oh, debo de haberme equivocado. Últimamente trabajo tanto que los días se confunden», intentó corregir. Pero ya era demasiado tarde. Margaret sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Todas las pequeñas cosas que había notado últimamente pasaron por su mente. Regresos tardíos, olores extraños, esconder su teléfono, desapego. «No pasa nada», se oyó decir a sí misma, como de soslayo. «Ya le llevaré la comida otro día». Se despidió y salió de la oficina con paso inseguro. En el ascensor se apoyó en la pared, intentando controlar el temblor de sus manos. Había mentido. Ayer salió del trabajo a las 5 y llegó a casa después de las 11. ¿Y hoy dónde estaba? Margaret salió del edificio y se sentó en un banco de la plazoleta de enfrente. Sacó su teléfono y miró el último mensaje de su marido. «Tengo que trabajar hasta tarde». Una mentira. ¿Todos estos retrasos eran mentira? Recordó cómo había conocido a Robert. Ella tenía 23 años, él 25, un joven y prometedor especialista que empezaba su carrera. Ella trabajaba como secretaria en la misma empresa. Su amor era tan sincero, tan real. 30 años juntos, 3 hijos que ya tienen sus propias familias, nietos. ¿Podría todo esto tacharse tan fácilmente? El teléfono vibró. Había un mensaje de Robert. «Llegaré tarde. Tengo una reunión importante con unos clientes». Margaret miró largamente la pantalla. Luego tecleó lentamente una respuesta. «De acuerdo. Cuídate». Volvió a guardar el teléfono en el bolso y miró hacia el enorme edificio de oficinas donde supuestamente su marido hacía horas extras. Ahora sabía la verdad. Al menos parte de la verdad. «Bueno, Robert», susurró, levantándose del banco, «veamos lo que escondes en realidad». Un plan ya había comenzado a formarse en su mente. Si cree que puede arruinarles la vida así como así, está muy equivocado. Ya no es la chica ingenua de hace 30 años, y descubrirá la verdad, por amarga que sea. Margaret se dirigió a su coche. Tenía un largo día por delante y muchas cosas en las que pensar. No sabía qué estaba pasando exactamente en su vida, pero estaba segura de una cosa: ya no se quedaría sentada esperando a que su mundo se desmoronara. Margaret se sentó en el borde de la cama, mirando fijamente a la oscuridad que había fuera de la ventana. El reloj marcaba las 3 de la madrugada. Robert dormía a su lado, roncando suavemente. Escuchaba su respiración, tan familiar, tan cercana, y sin embargo, tan ajena ahora. Había pasado una semana desde que se enteró de su mentira sobre el retraso en el trabajo. 7 días y 7 noches de dudas, observaciones y amargas reflexiones. Un teléfono que ahora nunca deja desatendido. Contraseñas en todos los dispositivos que antes no existían. Llamadas extrañas durante las cuales se va a otra habitación. Y esta nueva colonia. Robert nunca se había cambiado de perfume sin su consejo. «Ya basta», se susurró mientras se levantaba de la cama. Salió de puntillas del dormitorio y bajó a la cocina. Encendió la tetera, intentando hacerlo lo más silenciosamente posible. El insomnio se había convertido últimamente en su compañero inseparable. Pasaba horas enteras despierta, repasando mentalmente cada gesto y cada palabra de su marido en busca de pistas.
Mientras preparaba té de manzanilla, Margaret recordó una conversación que había tenido ayer con su amiga Elizabeth. Se conocían desde la universidad y si alguien podía darle un consejo, esa era Liz. «Margie, querida», le dijo su amiga, apretándole suavemente la mano. «Si no puedes dormir por las noches, si esta sospecha te corroe por dentro, tienes que hacer algo. Conozco a alguien». Margaret sacó del bolsillo de su bata la tarjeta de visita que Elizabeth le había dado. William Brodie, investigador privado. Un simple rectángulo de cartulina blanca con letras negras y un número de teléfono. Leyó las palabras una y otra vez. «Ayudó a mi prima Catherine», explicó Liz. «Muy profesional y, lo más importante, discreto. Solo tienes que hablar con él». Margaret bebió un sorbo de té. Un detective privado, la sola idea le parecía ridícula, como si estuviera en una novela barata. Pero, ¿qué podía hacer? ¿Seguir torturándose con conjeturas? Por la mañana, cuando Robert se fue a trabajar, o a dónde iba realmente, finalmente se decidió a marcar el número. «Aquí William Brodie», contestó una voz grave y tranquila al tercer timbrazo. «Buenos días», sintió Margaret que le temblaba la voz. «Me llamo Margaret Anderson. Elizabeth Carter me aconsejó que me pusiera en contacto con usted». «Sí, señora Anderson», dijo, su voz sonaba ligeramente comprensiva. «Elizabeth me avisó de su posible llamada. ¿Le gustaría reunirse? Yo... Sí, supongo que sería apropiado. Tengo algo de tiempo libre hoy a las 2. ¿Le parece bien?» Margaret miró su reloj. Aún tenía tiempo de sobra para poner en orden sus pensamientos antes de las 2. «Sí, gracias». Le dictó la dirección. Una pequeña oficina en el distrito comercial de la ciudad, no lejos del centro. Margaret la anotó con mano temblorosa. Exactamente a las 2 en punto, se plantó delante de una puerta de cristal esmerilado en la que se leía «William Brodie, investigaciones privadas». El corazón le latía tan fuerte que creía oírlo en el pasillo. Respiró hondo varias veces para tranquilizarse y llamó a la puerta. La misma voz grave. «Adelante». El despacho resultó ser un espacio pequeño pero ordenado. Muebles de madera oscura, varios cuadros en las paredes, una gran ventana con vistas a la ciudad. Un hombre de unos 50 años, con canas en las sienes y una mirada atenta en sus ojos marrones, estaba sentado detrás de un enorme escritorio. «Señora Anderson», se levantó para recibirla. «Por favor, siéntese». Margaret se sentó en un sillón de cuero frente a la mesa. William Brodie no tenía prisa por iniciar una conversación, dándole a ella la oportunidad de ponerse cómoda. «Yo no sé ni por dónde empezar», dijo finalmente, tanteando nerviosamente el asa de su bolso. «El principio siempre es lo más difícil», respondió el detective con calma. «Pero confíe en mi experiencia. Una vez que empiece a hablar, será más fácil». Margaret asintió y, armándose de valor, empezó a hablar. De sus 30 años de matrimonio, de cómo habían cambiado las cosas últimamente, de las mentiras sobre los retrasos en el trabajo, sobre la nueva colonia y el teléfono bloqueado. Brodie escuchaba atentamente, haciendo de vez en cuando pequeñas anotaciones en su cuaderno. Su rostro permanecía impasible, pero sus ojos brillaban de comprensión. «¿Sabes?», dijo Margaret, terminando su relato, «creo que me estoy comportando como una loca. Tal vez sea demasiado desconfiada». «Señora Anderson», la interrumpió suavemente el detective, «he aprendido una cosa en 20 años de trabajo. La intuición rara, ¿ves?, falla. Sobre todo cuando se trata de una persona con la que se ha convivido tantos años». Dejó el bolígrafo y la miró directamente a los ojos. «Dígame sinceramente, ¿de verdad quiere saber la verdad? ¿Sea cual sea?» Margaret sintió escalofríos. «¿Quiere? Dios, es en lo único que ha estado pensando últimamente. Pero una cosa es sospechar y otra muy distinta es saberlo con certeza». «Sí», respondió con firmeza. «Tengo que saberlo». Brodie asintió. «Bien.
Entonces hablemos de los detalles. En primer lugar, tenemos que establecer una vigilancia. Averigua a dónde va tu marido después del trabajo, con quién se reúne. ¿Tú lo seguirás? Margaret sintió que se ruborizaba. Parecía tan incorrecto. Es parte de mi trabajo, señora Anderson, explicó el detective con calma. Lo hacemos con la mayor discreción posible. Su marido no se dará cuenta de nada. Sacó varios documentos del cajón de su escritorio. Aquí tiene un contrato de servicios estándar. Especifica las condiciones de confidencialidad, los métodos de trabajo, el coste. Margaret cogió los papeles mecánicamente, pero las letras estaban borrosas. Comprendo que necesites tiempo para pensar, dijo Brody con suavidad. Es una decisión muy seria. No, negó ella con la cabeza. Su mano tembló un poco al firmar, pero su corazón estaba tranquilo. Necesitaba saber la verdad. Necesitaré una fotografía de su marido, dijo el detective, cogiendo los documentos firmados. Y su agenda, horario de trabajo, dirección de la oficina, número del coche. Margaret sacó de su bolso una foto familiar, tomada las pasadas Navidades. Robert y ella estaban junto al árbol de Navidad, sonrientes, felices. ¿Era insincero ya entonces? Toma. Le dio la foto al detective, apartando pensamientos no deseados. ¿Cuándo empezarás? Hoy, respondió Brody mirando la foto con atención. Me pondré en contacto con usted en cuanto tenga la primera información. Cuando Margaret salió del despacho del detective, ya estaba oscureciendo. Caminó lentamente hacia su coche, sintiendo una extraña mezcla de alivio y ansiedad. Ya no había vuelta atrás. Su teléfono vibró. Un mensaje de Robert. Hoy tengo una reunión importante con mis socios. Llegaré tarde. Margaret miró la pantalla y por primera vez en mucho tiempo sintió algo parecido a la paz. Pronto sabría la verdad, por amarga que fuera. Habían pasado 3 días desde su primer encuentro con el detective. Margaret intentaba llevar una vida normal, pero cada llamada telefónica le hundía el corazón. Esperaba noticias de William Brody, y la espera era más agotadora que el suspense. Aquella mañana, Robert se comportó como de costumbre. Se bebió el café a toda prisa y apenas tocó la tostada que ella le había preparado. Hoy tengo una reunión importante, dijo anudándose la corbata frente al espejo del pasillo. Puede que llegue tarde. Margaret asintió, sintiendo que algo se tensaba en su interior. Otra vez aquella frase. ¿Cuántas veces la había oído en el último mes? Y cada vez resultaba ser mentira. Muy bien, cariño. Buena suerte en la reunión, respondió ella, intentando que su voz sonara natural. Robert le dio un beso en la mejilla, rápido, casi mecánico, y se marchó. Margaret se asomó a la ventana, viéndole entrar en el coche. Durante 30 años le había visto marcharse de la misma manera. ¿Cuándo había cambiado todo? El teléfono sonó sobre las 11. Cuando vio el nombre del detective en la pantalla, Margaret sintió que le temblaban las manos. S.R.A. Anderson, soy William Brody. Tengo información inicial. ¿Puede venir a la oficina? Sí, por supuesto, respondió ella, tratando de controlar el temblor de su voz. ¿Estaría bien una hora? Sería estupendo. Le estaré esperando. El trayecto hasta la oficina del detective parecía interminable. Margaret intentó concentrarse en conducir, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a las posibles noticias. ¿Qué podría averiguar? ¿Se confirmarían sus peores sospechas? Brody la recibió con la misma mirada tranquila. Una carpeta con documentos yacía sobre el escritorio frente a él. Siéntese, señora Anderson, dijo señalando una silla. Margaret se sentó, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. El detective abrió una carpeta y sacó varias fotografías. En los últimos 3 días hemos establecido un claro patrón de conducta de su marido, comenzó. Sale de la oficina sobre las 5, pero no se va a casa enseguida. Le puso delante la primera fotografía. Mostraba a Robert saliendo del edificio de oficinas.
En lugar de eso, va a una pequeña cafetería llamada Blue Moon, a las afueras de la ciudad, continuó el detective, mostrándole la siguiente fotografía. Es un lugar acogedor, bastante apartado de las calles principales. Margaret miró la foto de una pequeña cafetería con un letrero azul. Nunca había estado en esta parte de la ciudad. Tartamudeó. Es ahí donde queda con alguien. Brody asintió y sacó unas cuantas fotos más. Sí, con esta mujer. Margaret contuvo la respiración. La foto era de una mujer joven, de unos 35 años, una rubia delgada con traje de negocios. Estaba sentada en una mesa frente a Robert y hablaban animadamente de algo. Se reúnen con regularidad, explicó el detective. Se han visto 2 veces en los últimos 3 días. Pasan unas 2 horas juntos, solo hablando. ¿Solo hablar?, preguntó Margaret sin apartar los ojos de las fotografías. Sí, confirmó Brody. No vimos ningún signo de una relación romántica, ni tocamientos, ni besos, ni otros signos de intimidad. Se sientan en una mesa, toman café y hablan. A veces escriben algo o miran documentos. Margaret sintió un extraño alivio mezclado con una nueva oleada de ansiedad. ¿No será una aventura? ¿Pero entonces qué? ¿Por qué estas reuniones secretas? ¿Saben quién es? Estamos trabajando en ello, respondió el detective. De momento, puedo decirle que llega en un coche alquilado. Las matrículas están registradas a nombre de una empresa de alquiler de coches. Sacó otra foto. Aquí están saliendo de la cafetería. Fíjese en la carpeta que tiene en las manos su marido. Margaret la miró más de cerca. Efectivamente, Robert sostenía una carpeta de cuero negro. Ella había visto una igual en su casa, pero él siempre la guardaba bajo llave en su despacho. Después de la reunión, cada uno sigue su camino, continuó Brody. Su marido se va a casa, su mujer se va al Ritz-Carlton, en el centro de la ciudad. ¿Un hotel? Margaret sintió que su ansiedad aumentaba de nuevo. ¿No es de por aquí? No lo parece. Pero eso es todo lo que hemos podido averiguar hasta ahora. El detective guardó silencio, dándole tiempo para procesar lo que había dicho. Margaret miró las fotografías, intentando comprender sus sentimientos. Por un lado, se sentía aliviada. No parecía una aventura amorosa. Pero por otro lado, ¿qué clase de aventura secreta tenía su marido con ese desconocido? ¿Qué opina de esto?, preguntó finalmente mirando al detective. Brody cruzó las manos sobre la mesa. Para serle sincero, señora Anderson, este no parece el típico caso de adulterio. Normalmente vemos un patrón de conducta diferente en estos casos. Esto parece más bien una reunión de negocios. Reunión de negocios. Pero entonces, ¿por qué el secreto? ¿Por qué no en la oficina? Eso es algo que aún tenemos que averiguar, respondió el detective. Le aconsejo que continúe la vigilancia. Quizá deberíamos comprobar también las transacciones financieras de su marido durante el último período. Margaret se estremeció. ¿Finanzas? Ni siquiera había pensado en ello. Últimamente había estado tan centrada en sus sospechas de posible infidelidad que no había prestado atención a otros aspectos. ¿Crees que puede tener algo que ver con el dinero?, preguntó con cautela. Es solo una suposición, respondió Brody con suavidad. Pero vale la pena comprobar todas las posibilidades. ¿Tienes acceso a cuentas bancarias? Sí, tenemos una cuenta conjunta y puedo ver su portátil del trabajo. A veces se lo deja en casa. Eso podría ayudar, asintió el detective. Pero tenga cuidado. Si oculta algo, es importante no levantar sospechas. Margaret se frotó las sienes. La cabeza empezaba a dolerle por el esfuerzo. «¿Sabes?», dijo después de una pausa, «una parte de mí quiere preguntarle directamente. Llegar a casa y preguntarle, ¿quién es ella? ¿Qué está pasando? ¿Y qué crees que diría?». Margaret sonrió amargamente. Mentiría, igual que mintió sobre los retrasos en el trabajo. Por eso necesitamos más información,
dijo Brody con suavidad, para que puedas tomar una decisión informada con todos los datos. Sacó otra hoja de la carpeta. Aquí está el calendario de sus reuniones de estos días. ¿Ves algún patrón? Margaret miró las notas con atención. Martes, jueves. De repente cayó en la cuenta. «Estos son los días que suelo ir a casa de mi hermana», exclamó. «La visito 2 veces por semana, hace poco la operaron. Robert conoce mis horarios. Ha elegido un momento en el que seguro que estás ocupada», asintió el detective. «Eso demuestra planificación». Margaret sintió que la amargura le subía a la garganta. Lo había pensado bien. Se había aprovechado de su preocupación por su hermana para salirse con la suya y ver a esa mujer. ¿Y ahora qué?, preguntó, intentando mantener la calma. «Continuaremos con la vigilancia», respondió Brody. «Intentaremos identificar a esta mujer, y te aconsejo que eches un vistazo más de cerca a los registros financieros cuando tengas ocasión». Volvió a guardar las fotos en la carpeta. «Pero lo más importante es que actúes como lo harías normalmente. No cambies tus hábitos. No muestres que sospechas». Margaret asintió. Se levantó, sintiendo una extraña debilidad en las piernas. «Gracias, señor Brody. ¿Cuándo podrá averiguar algo nuevo? Me pondré en contacto con usted en cuanto tenga nueva información», contestó el detective, acompañándola hasta la puerta. «Cuídese, señora Anderson». De camino a casa, Margaret trató de ordenar sus ideas. Lo que había averiguado no parecía una traición banal, pero eso no lo hacía más fácil. ¿Qué estaba haciendo su marido con esta joven? ¿Por qué tanto secreto? Y lo más importante, ¿por qué no podía decirle la verdad? En casa, seguía mecánicamente su rutina habitual. Limpiar, preparar la cena, regar las flores. Todo era como de costumbre, como en los últimos 30 años, solo que ahora cada llamada la estremecía y decenas de preguntas sin respuesta rondaban por su cabeza. Por la noche, recibió el mensaje habitual de Robert. «Trabajaré hasta tarde, no esperes la cena». Margaret miró la pantalla del teléfono y captó su reflejo en el televisor apagado de enfrente. Una mujer cansada, con el pelo gris y arrugas alrededor de los ojos. ¿Cuánto tiempo llevaba pareciendo tan vieja? ¿Tan perdida? «Muy bien, Robert», susurró a la habitación vacía. «Veamos lo que realmente escondes». Se acercó a la ventana y echó un largo vistazo a la ciudad nocturna, donde en algún lugar de una pequeña cafetería con un letrero azul, su marido se encontraba con una mujer rubia desconocida, y aunque no parecía una cita romántica, algo le decía que la verdad podía ser mucho peor que un simple adulterio. De repente, sus ojos se posaron en el maletín de trabajo de Robert, que había olvidado por la mañana. Era el mismo que el de las fotografías. Margaret se acercó lentamente a él. Tal vez era el principio de las respuestas a todas sus preguntas. El domingo siempre había sido un día de limpieza general en casa de los Anderson. Era una tradición que se había establecido al principio de su matrimonio, cuando vivían en un pequeño apartamento a las afueras de la ciudad. Ahora, en una espaciosa casa de 2 plantas, este hábito parecía aún más importante. Tantas habitaciones necesitaban atención. Margaret iba metódicamente de una habitación a otra, quitando el polvo, arreglando los cuadros de las paredes y recogiendo la colada. Este ritual habitual de los domingos siempre la calmaba, ayudándola a organizar no solo el espacio que la rodeaba, sino también los pensamientos de su cabeza. Robert fue a jugar al golf con sus socios, otra tradición dominical. Al menos eso decía él. Ahora Margaret no estaba segura de nada. «No esperes que vuelva antes de las 4», dijo al salir de casa. «Hoy hay una reunión importante en el club». Ella asintió mecánicamente mientras seguía quitando el polvo de las estanterías. «Una reunión importante. Otra vez. ¿Cuántas ha habido en el último mes? ¿Y cuántas de ellas eran reales?». Entrando en el dormitorio, Margaret empezó a recoger las cosas desperdigadas.
Robert siempre había sido desordenado, un rasgo que no había cambiado en 30 años de matrimonio. Una chaqueta en el respaldo de una silla, una corbata en la mesilla de noche, unos pantalones tirados descuidadamente sobre la cama. Mientras recogía la ropa para la lavandería, comprobaba automáticamente sus bolsillos, un hábito que había adquirido con los años. ¿Cuántas veces había guardado papeles importantes o recibos de la lavadora? Palpó un papel en el bolsillo de la chaqueta. Se me ha vuelto a olvidar sacar los recibos, murmura y saca un papel doblado. Pero no era un simple recibo de supermercado o gasolinera. Margaret lo desdobló y se quedó paralizada. Tiffany & Company, rezaba el elegante logotipo en la parte superior del recibo. La fecha era el jueves pasado, el día en que Robert había llegado tarde a una reunión importante. Margaret se hundió lentamente en el borde de la cama, sintiendo que le temblaban las manos. La cantidad del cheque hizo que el corazón le diera un vuelco, $5,000, para joyas, joyas que nunca había visto. Tal vez esté preparando una sorpresa, susurró, tratando de calmarse. Pero en el fondo, ya sabía que no. Su cumpleaños fue hace 3 meses. Aún faltaba mucho para Navidad. Faltaban 5 meses para su aniversario de boda. No había fechas especiales en un futuro próximo. Margaret se levantó y se dirigió a su tocador. Abrió el joyero, donde estaban todos los regalos que Robert le había hecho durante sus 30 años de matrimonio. La alianza que él le había puesto en el dedo el día de su boda. Unos pendientes de perlas, regalo por el nacimiento de su primer hijo. Una pulsera de oro por su 20º aniversario de boda. Cada joya tenía su propia historia, su propio recuerdo. Pasó los dedos por el collar de perlas, el último regalo de su marido 2 años atrás. Nada desde entonces. Ni siquiera había pensado en ello antes, atribuyéndolo a la crisis financiera que él mencionaba a menudo. Pero ahora, $5,000. ¿Para qué tipo de joyas? Y lo más importante, ¿para quién? Los recuerdos de las últimas semanas le invadieron. Encuentros secretos en una cafetería con una joven rubia, constantes retrasos en el trabajo, un teléfono bloqueado, una colonia nueva, y ahora este cheque. Margaret volvió a la cama y cogió de nuevo el cheque. Las palabras del detective Brody pasaron por su mente. Esto no suena como un típico caso de adulterio. Pero, ¿no son los regalos caros un signo clásico de una aventura? Recordó las fotos que el detective le había enseñado. Una reunión de negocios en una cafetería. Ningún signo de una relación romántica. Pero tal vez solo estaban siendo cautelosos. Quizás las citas reales tienen lugar en otro momento, en otro lugar. De repente, le vino a la mente otro detalle. El hotel Ritz-Carlton, donde se alojaba la mujer. Un lujoso hotel en el centro de la ciudad. El lugar perfecto para reuniones secretas. No, se dijo bruscamente Margaret. No te alteres, tienes que pensar con sobriedad. Se acercó a la ventana, aún con el cheque en la mano. Era un hermoso día de otoño. Los niños del barrio jugaban al baloncesto en el patio. La señora Thompson paseaba a su caniche. Todo parecía tan normal, tan familiar, y solo su mundo se vino abajo. 30 años de matrimonio, 3 hijos, 2 nietos. Todos estos años estuvo segura de que conocía a su marido, que no había secretos entre ellos, que su matrimonio podría no ser perfecto, pero era fuerte. Y ahora cada día traía nuevas pruebas de que todo era una ilusión. Margaret se acercó lentamente al espejo de cuerpo entero. Miró su reflejo críticamente. 55 años, cabello gris, arrugas alrededor de los ojos, sobrepeso, que no pudo perder tras el nacimiento de su último hijo. Una ama de casa corriente de mediana edad. Y aquella mujer de la cafetería, joven, delgada, elegante, con un caro traje de negocios, con un peinado impecable.
Alguien así recibiría joyas por valor de $5,000. Basta, dijo Margaret a su reflejo. Deja de compadecerte de ti misma. Enderezó los hombros y levantó la barbilla. En sus ojos apareció un brillo acerado. Deja de hacer la vista gorda ante lo evidente. Deja de poner excusas. Deja de fingir que todo va bien. Margaret se acercó a su escritorio y sacó un cuaderno. Colocó cuidadosamente el cheque entre las páginas. Luego cogió un bolígrafo y empezó a escribir. Jueves 15 de octubre, reunión en la cafetería Blue Moon mismo día. Compras en Tiffany & Company por $5,000. Regreso a casa, después de las 11 de la noche. Ahora lo anotaba todo. Cada retraso en el trabajo, cada comida de negocios, cada reunión importante. Ya no sería una esposa ingenua que creía cada palabra de su marido. Oyó el ruido de un coche que se acercaba a la casa. Margaret miró el reloj. Solo eran las 2. Robert había vuelto antes de lo prometido. Escondió rápidamente el cuaderno en el cajón de su escritorio y volvió a limpiar. Cuando Robert entró en el dormitorio, ella estaba doblando sus camisas. El partido terminó pronto, dijo, tirando su bolsa de golf a un rincón. El tiempo había empeorado. Margaret miró por la ventana el cielo despejado y el sol brillante. Otra mentira, una pequeña e inocente mentira que ahora parecía tan obvia. ¿Qué tal la importante reunión?, preguntó mientras seguía doblando la ropa. Oh, estuvo bien, respondió distraídamente, sacando su teléfono. Hablamos de algunos asuntos de trabajo. Margaret asintió, sintiendo que cada palabra que él decía resonaba con dolor en su corazón. Antes le habría creído. Antes habría ignorado las incoherencias de su historia. Pero ahora todo había cambiado. Ahora tenía una prueba. Un pequeño trozo de papel con el logotipo de Tiffany & Company escondido entre las páginas de su cuaderno. Y ya no haría la vista gorda ante la verdad. Voy a preparar la comida, dijo mientras salía de la habitación. Gracias, cariño, respondió Robert sin levantar la vista del teléfono. En la cocina, Margaret cortaba mecánicamente las verduras para una ensalada, pero su mente estaba muy lejos. Recordaba todas las veces que su intuición le había dicho que algo iba mal, todas esas pequeñas incoherencias que prefería ignorar, todas las excusas que se había inventado, pero ahora todo sería diferente. Ahora se enfrentará a la verdad, por amarga que sea. Y descubriría definitivamente para quién eran las joyas valoradas en $5,000. El teléfono vibró suavemente. Un mensaje del detective Brody. Tengo nueva información. ¿Podemos vernos mañana? Margaret se limpió las manos y tecleó rápidamente una respuesta. Sí. ¿A las 10 de la mañana está bien? La respuesta llegó casi al instante. Hecho. Guardó el teléfono en el bolsillo del delantal y volvió a preparar la comida. Mañana aprendería algo nuevo. Por ahora tenía que desempeñar el papel de esposa atenta, un papel que había desempeñado durante 30 años, pero ahora era solo un papel, porque la mujer que estaba en la cocina preparando la cena para su marido ya no era la Margaret confiada de hacía unas semanas. El recibo de la joyería fue la gota que colmó el vaso. Ahora sabía con certeza que su marido llevaba una doble vida, y haría cualquier cosa por descubrir la verdad. Un martes lluvioso trajo una llamada inesperada del detective Brody. Margaret estaba preparando la comida cuando el teléfono vibró en la encimera de la cocina. Señora Anderson, la voz del detective sonaba tensa. Tengo noticias urgentes. Su marido acaba de viajar al barrio de Oakwood. Es una urbanización en el extremo norte de la ciudad. Margaret sintió que el corazón empezaba a latirle más deprisa. ¿Oakwood? Pero si no conocemos a nadie allí, así es. Se detuvo en una casa de 2 plantas en el número 37 de Maple Street. La casa no pertenece a ninguno de sus conocidos o socios conocidos. Lo hemos comprobado. Margaret se apoyó en la encimera de la cocina, intentando mantener la calma. ¿Sabe?
¿Sabe quién vive allí? La casa está registrada a nombre de una sociedad de responsabilidad limitada. Estamos trabajando para averiguar quiénes son los verdaderos propietarios. Margaret miró por la ventana el cielo sombrío. Robert dijo que hoy tenía una importante reunión con inversores en la sede. Otra mentira. Quiero ir allí, dijo de repente. Señora Anderson, el detective parecía preocupado. No estoy seguro de que sea una buena idea. Señor Brody, le interrumpió Margaret, no puedo quedarme aquí sentada esperando más tiempo. Necesito verlo por mí misma. Una pausa. Luego un suspiro. Muy bien, pero deje que mi ayudante le acompañe. Ahora mismo está vigilando la casa. De acuerdo. El detective dictó la dirección. Margaret la anotó rápidamente con mano temblorosa. ¿Sigue allí su coche?, preguntó poniéndose ya el abrigo. Sí, está. Y hay otros 2 coches en la entrada. El trayecto hasta Oakwood duró casi 1 hora. La lluvia era cada vez más intensa y los limpiaparabrisas apenas podían mantener el ritmo del parabrisas. Margaret agarró con fuerza el volante, intentando concentrarse en la carretera y no en los pensamientos que pululaban por su cabeza. Maple Street era una calle tranquila con casas bien cuidadas y un césped impecable. Era un barrio respetable. Cuando aparcó a pocas casas de distancia, Margaret vio un anodino sedán gris con un hombre sentado dentro leyendo un periódico. Su teléfono vibró. Un mensaje de Brody. Este es mi ayudante, David. Te estará vigilando. Margaret asintió hacia el sedán y salió del coche. La lluvia casi había cesado, convirtiéndose en una fina llovizna. Caminó lentamente por la calle, mirando los números de las casas. 33, 35. Y entonces se abrió la puerta de la casa número 37. Margaret se escondió instintivamente detrás de un gran arbusto de hortensias. Un hombre salió de la casa y su corazón dio un vuelco. Peter Collins, un viejo amigo y compañero de trabajo de Robert. Peter parecía preocupado. Miraba nervioso a su alrededor y se ajustaba la corbata con manos temblorosas. Cuando pasó junto al arbusto donde Margaret estaba escondida, ella se adelantó. ¿Peter? Peter se giró bruscamente y se le fue el color de la cara. ¿Margaret? ¿Qué estás haciendo aquí? Podría preguntarte lo mismo, respondió ella, intentando mantener la calma. Peter parecía haber visto un fantasma. Dio un paso atrás, aún tirando nerviosamente de su corbata. Es una reunión de trabajo. Solo una reunión de trabajo con un cliente potencial. En una casa particular, Margaret enarcó una ceja. En una zona donde ninguno de los dos vive, el cliente prefiere un ambiente informal, se apresuró a decir Peter evitando mirarla. A algunas personas no les gustan las reuniones formales. ¿Está Robert?, preguntó ella sin rodeos. Peter se estremeció. ¿Robert? No, está en una reunión con inversores en la sede central. Margaret sintió que la ira crecía en su interior. No me mientas, Peter. Su coche está en la entrada. La cara de Peter cambió. Por un momento, pareció como si estuviera a punto de confesar algo, pero luego se recompuso. Margaret, escucha. Esto no es lo que piensas. Es difícil de explicar. Así que inténtalo. Dio un paso hacia él. ¿Qué está pasando, Peter? ¿Qué escondes? Él retrocedió otro paso. No puedo. Lo siento, pero de verdad que no puedo hablar de ello. Es confidencial. ¿Confidencial? Margaret sonrió amargamente. ¿Tan confidencial que mi marido tiene que mentirme sobre sus reuniones? Margaret, por favor. Peter parecía muy triste. No hagas esto más difícil de lo que es. Solo confía en Robert. Él sabe lo que hace. ¿Confiar? Le temblaba la voz. ¿Cómo puedo confiar en él si cada palabra que dice es mentira? En ese momento, la puerta de la casa volvió a abrirse. Peter miró a su alrededor y casi corrió hacia su coche. Tengo que irme. Lo siento, Margaret. Olvida que me has visto aquí.
Subió al coche y se marchó, dejando a Margaret de pie bajo la lluvia. Ella lo vio irse, sintiendo que le temblaban las manos. Un hombre extraño salió de la casa, subió a un segundo coche y se marchó. Su teléfono vibró. Otro mensaje de Brody. «Tu marido sigue dentro. ¿Quiere esperar?» Margaret miró la casa. Una casa normal de ladrillo rojo de 2 plantas. Un césped cuidado. Nada sospechoso. Pero algo estaba pasando detrás de esas paredes. Algo de lo que Peter no podía, o no quería, hablar. «No», respondió. «Vuelvo a casa». Caminó lentamente hacia su coche, sintiendo las gotas de lluvia resbalar por su cuello. Las palabras de Peter le daban vueltas en la cabeza. «No es lo que piensas». Pero entonces, ¿qué? ¿Qué podía ser tan secreto como para justificar todas aquellas mentiras? Al ponerse al volante, Margaret sacó su libreta y anotó la fecha, la hora y la dirección. Luego añadió: «Peter Collins está nervioso, asustado, se niega a hablar. Información confidencial». De camino a casa, repitió la reunión en su cabeza una y otra vez. Algo en el comportamiento de Peter la molestaba. No parecía una tapadera para una aventura amorosa. No, era otra cosa. Algo que hacía que el siempre franco y amable Peter le mintiera a la cara. En casa, encontró un mensaje de Robert. «La reunión se está retrasando. Llegaré tarde». Margaret contempló estas palabras durante largo rato. En el pasado, se habría limitado a contestar: «De acuerdo», y se habría puesto a calentar la cena. Pero ahora, marcó el número del detective. «Señor Brody, necesito saber todo sobre esta casa. ¿Quién es el dueño? ¿Quién va allí? ¿Qué pasa allí? Y también, por favor, investigue a Peter Collins. Algo me dice que sabe mucho más de lo que dice. Me pondré a ello ahora mismo», respondió el detective. «Y señora Anderson, tenga cuidado. Si algo va muy mal...» «Tendré cuidado», le interrumpió Margaret. «Pero no pararé hasta saber la verdad». Se acercó a la ventana y contempló la ciudad nocturna durante largo rato. En algún lugar, en una casa discreta de Maple Street, estaban las respuestas a todas sus preguntas. Y sin duda las encontraría. El teléfono volvió a vibrar, esta vez con un mensaje de Peter. «Margaret, siento lo de hoy. Por favor, no hagas ninguna tontería. Las cosas no son tan sencillas como parecen». Ella no contestó. En su lugar, sacó su cuaderno y añadió una nueva nota. «Peter intenta convencerme de que no investigue. ¿Por qué? ¿Qué ocultan?» Fuera empezó a llover de nuevo. Margaret miró las gotas correr por el cristal y pensó en todas las veces que había confiado, creído y hecho la vista gorda ante lo evidente. Pero ahora todo sería diferente. Ahora no pararía hasta saber toda la verdad, fuera cual fuese. Se sentó ante el ordenador y empezó a buscar información sobre la empresa a la que estaba registrada la casa. Tal vez en algún lugar, entre los áridos documentos legales, estuviera la clave para desentrañar todo el misterio. Mientras tanto, tenía que esperar. Esperar a que Robert volviera a casa de su próxima reunión de negocios. Esperar noticias del detective. Esperar a que todas esas piezas del rompecabezas encajaran por fin. Y ella esperará. No importa cuánto tiempo lleve. Esa noche, Margaret no pudo dormir durante mucho tiempo. Estaba tumbada escuchando la respiración constante de Robert a su lado. El reloj de la mesilla marcaba las 2:30. Los acontecimientos de los últimos días se repetían en su mente. La misteriosa casa de Maple Street, el nervioso Peter, los extraños encuentros. Robert se removió en sueños, murmuró algo. Margaret se quedó helada. Durante 30 años de matrimonio había aprendido todas sus costumbres, todos sus gestos. Sabía que le gustaba dormir sobre el lado derecho, que a menudo hablaba dormido, que se despertaba al menor ruido. ¿Pero lo sabía de verdad? A las 2 en punto, por fin oyó lo que estaba esperando, una respiración profunda y acompasada que indicaba que había dormido bien.
Margaret salió cautelosamente de la cama. El corazón le latía tan fuerte que creía oírlo en la habitación de al lado. Robert siempre dejaba su portátil en el estudio de la primera planta. «Papeles de trabajo, cariño», decía cuando ella le sugería que trabajara en el salón. «Es mejor mantenerlos separados de las tareas domésticas». Las escaleras crujieron ligeramente bajo sus pies. Margaret se quedó inmóvil, escuchando, pero todo estaba en silencio arriba. A la luz de la luna que entraba por las ventanas, se dirigió al estudio. El portátil estaba sobre la mesa, negro y delgado, con el logotipo de la empresa. Margaret se sentó en la silla y abrió la tapa. La pantalla se encendió, pidiendo una contraseña. «Piensa», se dijo a sí misma. «Le conoces de toda la vida. ¿Qué contraseña usaría?» Su primer intento fue la fecha de su boda. Falló. El segundo fue la fecha de nacimiento de su primer hijo. Tampoco hubo suerte. El tercero fue su número favorito más el año de su nacimiento. Nada. Margaret se recostó en la silla, tratando de superar su decepción. Entonces recordó que el año pasado, cuando estaban celebrando la Navidad, Robert había olvidado la contraseña de su antiguo teléfono. «Utilizo una combinación de las primeras letras de los nombres de nuestros hijos y la fecha en que me ascendieron», dijo entonces. Con dedos temblorosos, tecleó las letras y los números. La pantalla parpadeó y abrió el escritorio. «Dios mío», susurró Margaret. «Ni siquiera ha cambiado el sistema de contraseñas». Había varias carpetas con nombres aburridos en el escritorio, informes, presentaciones, contratos. Nada sospechoso a primera vista, pero cuando abrió la carpeta Proyectos, notó algo extraño. Una subcarpeta llamada NE_Proyecto, protegida por una contraseña adicional. «Nee». Margaret intentó recordar si Robert había mencionado alguna vez un proyecto con ese nombre. No le vino nada a la mente. Abrió la bandeja de entrada. La mayoría eran mensajes relacionados con el trabajo, pero en una carpeta separada llamada Importante, encontró una serie de correos electrónicos con una dirección extraña, nordernecho@private.com. «Querido Robert», comenzaba uno de los correos, «las transferencias deben hacerse a través de cuentas en el extranjero. Utiliza el esquema que hemos discutido. Te enviaré la documentación por separado. Atentamente, M». Margaret sintió un escalofrío. ¿Cuentas en el extranjero? ¿Esquemas? ¿De qué estaban hablando? Siguió leyendo la correspondencia. Cada carta contenía indicios de algún tipo de transacción financiera, pero todo estaba escrito de una forma tan críptica que era imposible encontrarle sentido. «Tengo que hacer copias», pensó, y sacó un pendrive que había comprado expresamente para ese fin. Le temblaban las manos mientras copiaba las cartas y los documentos. Cada susurro parecía atronador, cada sombra fuera de la ventana amenazadora, pero tenía que hacerlo. De repente se oyó un ruido en el piso de arriba, como si alguien se hubiera movido en la cama. Margaret se quedó helada, conteniendo la respiración. Pero entonces todo quedó en silencio. Cuando terminó de copiar, volvió a dejar todo como estaba y subió. Robert seguía durmiendo, sin cambiar de postura. A la mañana siguiente, se moría de ganas de que se fuera a trabajar. En cuanto el coche de Robert dobló la esquina, Margaret marcó el número del detective. «Señor Brody, necesito verle. Ahora mismo». En la oficina del detective, ella le entregó una unidad USB. «Encontré esto en el portátil de Robert». Brody conectó el pendrive a su ordenador y empezó a mirar los archivos. Sus cejas se alzaron lentamente cada vez más. «Señora Anderson», dijo finalmente, «esto parece documentación de algún tipo de esquema financiero. Y por lo que veo, es un plan bastante específico. ¿A qué se refiere?» «Mira», giró la pantalla hacia ella. «Estas transferencias a través de diferentes cuentas, el uso de compañías offshore, son signos clásicos de un intento de ocultar el movimiento de fondos». Margaret sintió náuseas en la garganta. «¿Quieres decir
¿Que es ilegal? Aún no puedo asegurarlo, respondió el detective con cautela. Pero lo que veo plantea serias dudas. Abrió unos cuantos archivos más. Y estos documentos encriptados, necesitaré la ayuda de un especialista para descifrarlos. ¿Le importa si se los paso a nuestro experto? Margaret asintió. Solo tenía una pregunta en la cabeza. ¿Cómo no me había dado cuenta de esto antes? Brody la miró con dulzura. No te culpes. A la gente que hace este tipo de cosas se le da muy bien ocultar sus asuntos. Cuando Margaret volvió a casa, intentó comportarse como de costumbre, pero algo había cambiado y Robert se dio cuenta. Últimamente estás tensa, le dijo durante la cena. ¿Pasa algo? No, todo va bien, respondió ella, intentando mantener la calma. Solo estoy cansada. Pero ella notó algo nuevo en sus ojos. ¿Precaución, desconfianza? Se volvió aún más retraído, menos dispuesto a mirarla a los ojos. Aquella noche, despierta, Margaret pensó en todos los años que había creído conocer a su marido. Ahora todos sus gestos, todas sus palabras parecían falsas. ¿Qué más ocultaba? Y lo más importante, ¿hasta qué punto eran peligrosos sus secretos? Al día siguiente, Brody le envió un mensaje. El experto está trabajando en los archivos. Hay hallazgos interesantes. ¿Quedamos mañana? Margaret aceptó y añadió una nueva nota a su cuaderno. Archivos encriptados, esquemas financieros, offshore. ¿Qué más encontraré en esta maraña de mentiras? Mientras tanto, tenía que desempeñar el papel de esposa desprevenida, pero cada día este papel era más y más difícil para ella. Llegaré tarde. Llegó el mensaje habitual de Robert por la noche. Margaret miró la pantalla del teléfono y sintió que todo su interior se encogía de rabia y dolor. ¿Cuánto tiempo más duraría este juego? Y lo más importante, ¿cómo acabará? La oficina del detective Brody parecía más pequeña de lo habitual esta mañana, quizá por la enorme cantidad de papeleo que había sobre su mesa, o quizá por el peso de la información que tenía que comunicar. Margaret estaba sentada en su silla habitual, aferrada a una taza de café bien frío. No podía apartar la vista de los gráficos y tablas que el detective tenía ante ella. Nuestro especialista ha terminado de desencriptar los archivos, empezó Brody, hojeando los documentos. Y lo que hemos encontrado, señora Anderson, será mejor que se siente. Se sacó las gafas y se las puso antes de continuar. Parece que su marido está implicado en una trama financiera bastante compleja. Hemos encontrado pruebas de numerosas transacciones a través de empresas en paraísos fiscales, contratos falsos y, lo que es más preocupante, indicios de blanqueo de dinero. Margaret sintió que la habitación empezaba a dar vueltas. ¿Blanqueo de dinero? Sí. Brody cogió uno de los documentos. Mira esto. Esta empresa, Northern Eco Investments, señaló el logotipo en la parte superior de la página, solo existe sobre el papel. Pero millones de dólares pasan por ella. Margaret mencionó correos electrónicos de la dirección northernecho@private.com. ¿Es la misma empresa de la que proceden los correos electrónicos? Así es, asintió el detective. ¿Y sabe qué es lo más interesante? La empresa está registrada en las Islas Caimán, pero su director es un hombre cuya dirección es la misma casa de Maple Street. Margaret sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. ¿Es esa la casa donde vi a Peter? Sí, y había más. Brody le tendió varios extractos bancarios. ¿Ves estas transferencias? Las grandes sumas se dividen en cantidades más pequeñas y pasan por docenas de cuentas diferentes. Es un esquema clásico de blanqueo de dinero. Y aquí, señaló otro documento, están las listas de inversores, docenas de personas que invirtieron su dinero en proyectos inexistentes. Dios mío, susurró Margaret, ¿cuántas personas se han visto afectadas? Calculamos que al menos 100. Y las cantidades implicadas son considerables, desde 50,000 a varios millones de dólares.
Margaret recordó todas las veces que Robert había hablado de importantes reuniones con inversores. Ahora todo adquiría un significado completamente distinto. ¿Y esa mujer?, preguntó de repente. ¿La que conoció en la cafetería? Brody sacó otro expediente. Michelle Donovan, una asesora financiera de Nueva York. Al menos eso decía el expediente. Pero lo comprobamos y no había ningún asesor financiero con ese nombre en los registros. Le mostró una fotografía de la misma mujer rubia con traje de negocios. Viene a la ciudad cada pocas semanas. Se reúne con su marido y algunas otras personas y luego desaparece. Hemos hecho un seguimiento. Utiliza diferentes nombres e identidades. Margaret sintió un náuseas en la garganta. Todo en lo que creía era mentira. Su marido no solo la engañaba, era un criminal. ¿Qué hago ahora?, preguntó, intentando controlar el temblor de su voz. Brody se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. En primer lugar, mantén la calma. Tenemos pruebas suficientes para entregar el caso a la policía, pero por ahora es importante que su marido no sospeche nada. Ya sospecha algo, dijo Margaret en voz baja. Últimamente está aún más distante, mira constantemente el teléfono. Es natural, asintió el detective. La gente involucrada en este tipo de casos siempre está paranoica con la seguridad, pero por eso tenemos que ser muy cuidadosos. Sacó una grabadora del cajón de su escritorio. Le aconsejo que grabe todas las conversaciones con él, sobre todo si empieza a hablar de trabajo o finanzas. Margaret cogió el pequeño aparato con manos temblorosas. ¿Crees que esto podría ser útil? Es mejor tener más pruebas que menos, respondió Brody. Y una cosa más. Le aconsejo que compruebe sus cuentas conjuntas y quizá tome medidas para proteger sus propios fondos. Margaret asintió. Ya había pensado en ello. La semana pasada había trasladado parte de sus ahorros a una cuenta separada que Robert desconocía. ¿Qué hay de las otras víctimas? ¿Hay alguna forma de avisarles? Brody negó con la cabeza. Todavía no. Podría perjudicar a la investigación, pero en cuanto el caso pase a manos de la policía, podrán ponerse en contacto con todas las víctimas. Margaret miró los documentos que había sobre la mesa. Gráficos, tablas, listas de nombres. Detrás de cada línea estaba la confianza de alguien, las esperanzas de alguien, los ahorros de toda una vida. No puedo creerlo, susurró. ¿Cómo podía? ¿Cómo podía engañar así a la gente? Desgraciadamente, respondió el detective con amabilidad. Este tipo de estafas son bastante comunes. La gente se cree la promesa de grandes beneficios, no comprueba los documentos, pero él siempre ha sido honesto. Al menos eso creía yo. Brody reunió los documentos en una carpeta. S.R.A. Anderson, la gente puede ser muy buena ocultando su verdadera naturaleza, especialmente de aquellos que confían en ellos. Le entregó copias de los documentos. Guárdelos en un lugar seguro. Y tenga cuidado si su marido encuentra estos papeles, no lo hará, dijo Margaret con firmeza. Sé dónde esconderlos. De camino a casa, no podía deshacerse de la sensación de irrealidad. Parecía una especie de pesadilla, pero los documentos que llevaba en el bolso eran reales. En casa, fue inmediatamente a su escondite, un viejo joyero escondido en el desván. Allí había copias de las cartas y extractos bancarios que había encontrado antes. Ahora se añadían nuevas pruebas. Por la noche, cuando Robert volvió a casa, ella intentó comportarse como de costumbre. Sirvió la cena, le contó su día, una versión ficticia, por supuesto, e incluso intentó hacer alguna broma. Pero algo había cambiado. Ahora que ella sabía la verdad, cada palabra que él decía parecía falsa. Cada sonrisa era una máscara. Cada gesto era parte de una mentira mayor. ¿Pasa algo?, preguntó él notando cómo ella lo miraba largamente. No, todo está bien, respondió ella forzando una sonrisa. Solo estoy cansada. Pero en sus ojos, ella notó la misma mirada recelosa. Él también sintió algo.
Tal vez notó un cambio en su comportamiento. Tal vez sospechaba que ella sabía algo. Aquella noche Margaret no pudo dormir durante mucho tiempo. Se quedó mirando en la oscuridad y pensó en todas las personas cuyos nombres había visto en las listas, personas que habían confiado su dinero a su marido, personas a las que había engañado. ¿Cómo podía vivir sabiéndolo? ¿Cómo mirarle a los ojos sabiendo que es un criminal? Y lo más importante, ¿qué hacer a continuación? Sacó su teléfono y llamó al detective. Necesito más información, sobre todos los implicados, sobre todas las empresas, sobre todas las transferencias. Necesito saberlo todo. La respuesta llegó casi de inmediato. Mañana a las 10. Tengo nueva información. Margaret puso el teléfono bajo la almohada y cerró los ojos. Mañana. Mañana sabría aún más. Y tal vez finalmente descubriría cómo detener esta locura. Mientras tanto, solo podía esperar y desear que Robert no supiera nada de su investigación, porque si se enteraba, Margaret no quería ni pensar en lo que podría pasar entonces. En la oscuridad de su dormitorio, el reloj marcaba los minutos que faltaban para el amanecer. En algún lugar del mundo, un gran plan criminal estaba en marcha, y en el centro de ese plan estaba el hombre que dormía a su lado, un hombre al que creía conocer de toda la vida, pero ahora sabía la verdad, y ya no podía seguir callada. El momento que Margaret esperaba y temía a la vez había llegado. Se sentó a la mesa de la cocina y tocó un archivo de documentos. Ya estaba oscureciendo. Robert volvería del trabajo en cualquier momento. Hoy por fin haría lo que había estado posponiendo todo este tiempo. Hoy le obligaría a decir la verdad. La casa estaba en silencio. Margaret oía el tic-tac del reloj de pared, el agua que goteaba del grifo mal cerrado, el viento que movía las hojas otoñales junto a la ventana. Cada sonido reverberaba en su cabeza, aumentando la tensión de la anticipación. Finalmente, oyó el ruido de un coche que entraba en el patio, el chasquido de una puerta, pasos en el porche, el tintineo de las llaves. Ya estoy en casa. La voz de Robert llegó desde el pasillo. Margaret respiró hondo. Estoy en la cocina. Entró, aflojándose la corbata como de costumbre. Tenía su habitual sonrisa cansada en la cara. ¿Qué hay para cenar? Tengo un hambre terrible. Tenemos que hablar, dijo Margaret, mirándole directamente a los ojos. Algo en su tono le hizo quedarse helado. La sonrisa desapareció lentamente de su rostro. ¿Pasa algo? Siéntate, por favor. Robert se sentó lentamente en la silla de enfrente. Sus ojos se posaron en la carpeta con los documentos. ¿Qué es esto? En lugar de responder, Margaret abrió la carpeta y sacó la primera hoja, una impresión de un correo electrónico. Las transferencias deben hacerse a través de cuentas extraterritoriales, leyó en voz alta. Utiliza el esquema del que hablamos. La cara de Robert no cambió, pero ella pudo ver cómo se tensaban los músculos de su mandíbula. ¿De dónde has sacado esto? Es importante. Sacó el siguiente documento. Y aquí están los extractos bancarios, millones de dólares pasando por empresas fantasma. Y le puso delante una fotografía de una casa en Maple Street, es el lugar de tus reuniones secretas. Robert permaneció inmóvil, con el rostro convertido en una máscara. Me has estado siguiendo y me has mentido. Son documentos de trabajo, dijo secamente. Información confidencial. No tenías derecho. No tenía derecho. Margaret sintió que la ira hervía en su interior. Tenía derecho a mentirme durante meses. ¿Tenías derecho a arrastrar a nuestra familia a un plan criminal? ¿Criminal? Intentó reírse, pero la risa sonó falsa. No sabe de lo que está hablando. Solo son negocios. ¿Negocios? Sacó otro documento. Aquí tienes una lista de gente a la que robaste su dinero, gente corriente que te creyó. Eso también son solo negocios. Robert se levantó bruscamente, con la cara enrojecida. Ya basta. No tienes derecho a meterte en mis asuntos. ¿Quién te ha ayudado? ¿Quién te ha dado esos documentos? ¿Qué importa eso?
replicó Margaret con calma. Lo que importa es lo que está escrito en ellos. Lo que importa es lo que tú hagas. Empezó a pasearse por la cocina, tirando nerviosamente de la corbata. No lo entiendes. No puedes entenderlo. Se trata de una compleja transacción financiera. Todo es absolutamente legal. Por eso os reunís en una casa vacía en vez de en una oficina. Por eso usáis nombres falsos y empresas fantasma. Robert se volvió bruscamente hacia ella. ¿Quién te ha hablado de esto? Peter. Él. Peter no dijo nada. Estaba demasiado asustado cuando me encontré con él fuera de aquella casa. ¿Estabas allí? Su voz se volvió amenazadora. ¿Me estabas siguiendo? ¿Qué otra cosa podía hacer? Margaret también se puso en pie. Llevas meses mintiéndome. Retraso en el trabajo, reunión importante, reunión con clientes. Todo mentiras. Lo hice por nosotros, gritó. Por nuestra familia, para asegurar nuestro futuro. ¿Qué futuro? ¿En la cárcel? Robert se quedó helado. Su rostro se puso blanco como la tiza. ¿Qué has dicho? Me has oído perfectamente. Es fraude, Robert. Un delito. Caminó lentamente hacia ella, y en sus ojos vio algo que nunca antes había visto. Una rabia fría y calculadora. ¿Quién más lo sabe? Margaret dio un paso atrás. Hay suficiente gente para detenerte. Tú, sacudió la cabeza. Lo has echado todo a perder. 30 años de matrimonio y tú solo... ¿Yo? No podía creer lo que oía. Yo lo he estropeado todo. ¿No tú, que me mentiste? ¿No tú, que robaste a gente inocente? Cállate. Dio un puñetazo en la mesa y los documentos se esparcieron por el suelo. No entiendes nada. Nada. Margaret miró los papeles esparcidos, la cara de su marido contorsionada por la ira, y se sintió extrañamente tranquila. No, eres tú quien no entiende. Se acabó, Robert. No me callaré más. La miró con una mirada larga y pesada. Luego se dio la vuelta y salió de la cocina. Unos minutos después, ella le oyó bajar corriendo las escaleras con una maleta en las manos. ¿A dónde vas?, le preguntó ella, saliendo al pasillo. No quieras saberlo, respondió él, sin mirar siquiera en su dirección. Las cerraduras de las puertas chasquearon. El motor del coche se puso en marcha. Y se marchó, dejándola de pie en la casa vacía entre las pruebas esparcidas de sus crímenes. Margaret bajó lentamente las escaleras, sintiendo que le temblaban las piernas. No sabía cuánto tiempo llevaba allí sentada en la oscuridad cuando sonó el teléfono. «¿Señora Anderson?» El detective Brody sonaba preocupado. «¿Se encuentra bien? ¿No ha contestado a los mensajes?» «Se fue», dijo en voz baja. «Le enseñé los papeles y... se marchó». Pausa. «No salga de casa», dijo el detective con firmeza. «Iré enseguida. Y, señora Anderson, hizo usted lo correcto. Pero, ¿fue lo correcto?» Margaret miró las fotografías de la pared. Su boda, el nacimiento de sus hijos, las vacaciones familiares, 30 años de matrimonio. Y todo se vino abajo en una noche. El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Robert. «No te das cuenta de lo que has hecho. Ahora todo cambiará». Margaret contempló estas palabras durante largo rato. Luego se levantó lentamente y empezó a recoger los documentos dispersos. Sí, todo cambiaría. Pero quizá fuera lo mejor. Al menos ahora sabe la verdad. Fuera de la ventana la lluvia empezaba a caer, borrando los últimos rastros de la vida que había conocido. Una vida que resultó ser solo un papel bien interpretado en el teatro de mentiras de su marido. Margaret se acercó a la ventana y contempló durante largo rato las gotas que caían por el cristal. En algún lugar de la oscuridad, su marido huía de la verdad que por fin se había atrevido a decir en voz alta, pero esta vez no podría esconderse. Esta vez sería diferente. Sacó su teléfono y marcó el número del detective. «Señor Brody, estoy lista para decirle todo lo que sé. No más huidas, no más mentiras, es hora de la verdad».
Han pasado 3 días desde aquella fatídica conversación en la que Robert desapareció. 3 días sin noticias, excepto ese único mensaje amenazador. Margaret pasó esos días sumida en la niebla, realizando mecánicamente las tareas habituales: limpiar, cocinar, regar las flores, pero sus pensamientos estaban muy lejos. El detective Brody no perdió el tiempo. En cuanto Robert abandonó la casa, inició una verdadera investigación. Ahora, sentada en su despacho, Margaret echaba un vistazo a los nuevos documentos que le había tendido delante. «Lo hemos encontrado todo», dijo el detective, desplegando una gran hoja con un diagrama de las conexiones. De principio a fin, su marido no era solo un participante, era uno de los organizadores de este plan. Margaret pasó los dedos por las líneas que conectaban los distintos nombres y empresas. «Cuéntamelo todo. Necesito saberlo». Brody asintió y comenzó su relato. Todo empezó hace 2 años. Fue entonces cuando apareció Northern Eco Investments, una empresa tapadera registrada en las Islas Caimán. Oficialmente, se dedicaba a inversiones en energía verde. Una bonita leyenda. Todo el mundo quiere salvar el planeta, ¿no? Sacó unos folletos brillantes. Aquí está su material promocional: parques eólicos, paneles solares, tecnologías innovadoras de ahorro energético. Todo parecía muy convincente. Margaret cogió uno de los folletos. La portada mostraba un campo verde con molinos de viento sobre un cielo azul. «Invierte en el futuro del planeta», rezaba el brillante titular. Pero nada de eso existía, continuó el detective. Ni una sola central eléctrica, ni un solo panel solar. Solo bellas imágenes y promesas vacías. «¿Y esa mujer?», preguntó Margaret. «¿La que conoció a Robert en la cafetería?». Brody sacó una nueva carpeta. «Michelle Donovan. Al menos ese es uno de sus nombres. Su verdadero nombre es Victoria Holt, una estafadora profesional buscada en 3 estados por estafas similares. Me mostró varias fotografías. La misma mujer rubia con diferentes peinados, diferentes ropas, diferentes documentos. Su papel era simple: encantar a los inversores potenciales. Hermosa, inteligente, convincente. Sabía cómo hacer que la gente creyera en el cuento de hadas del dinero fácil». Margaret recordó la primera vez que vio su foto en el informe de un detective. En ese momento pensó que era la amante de su marido. Ahora casi lamentaba que resultara ser mucho peor. «Rastreamos todas las transacciones», continuó Brody, mostrando extractos bancarios. «El dinero de los inversores pasó por docenas de cuentas, se dividió en cantidades más pequeñas, se movió de empresa en empresa. Un esquema clásico de blanqueo de dinero». «¿Cuánto?», preguntó Margaret en voz baja. «¿Cuánto robaron?». El detective suspiró pesadamente. «Calculamos unos 15 millones de dólares, y eso es solo lo que hemos podido rastrear». Margaret se sintió mareada. 15 millones. ¿Cuántas vidas han arruinado? ¿Cuántas personas han perdido los ahorros de toda una vida? Aquí tienes una lista de las víctimas. Le entregó Brody una gruesa carpeta. Pensionistas que invirtieron los ahorros de toda su vida. Familias jóvenes que soñaban con tener su propio negocio. Pequeños empresarios que querían ampliar su negocio. Margaret hojeó las páginas, leyendo los nombres y las cantidades. Cada línea era el sueño roto de alguien. Y todo este tiempo se ahogó en lágrimas. Todo este tiempo él llevaba una doble vida. Venía a casa, cenaba conmigo, me hablaba de su trabajo. «A estas personas se les da muy bien ocultar su verdadera naturaleza», dijo el detective con suavidad. «No te culpes por no haberte dado cuenta antes, pero tenía que hacerlo». Se levantó bruscamente. «Vi las señales, todas esas devoluciones tardías, las reuniones secretas, los archivos encriptados. Señora Anderson». Brody la miró directamente a los ojos. «Usted hizo lo más importante. Cuando por fin notó algo sospechoso, no hizo la vista gorda. Pasó a la acción. Sacó un sobre del cajón. Y gracias a usted,
Ahora tenemos todo lo que necesitamos para el caso criminal. Los documentos que encontró en el portátil de su marido, registros de sus conversaciones, fotos de sus reuniones, extractos bancarios. ¿Y ahora qué?, preguntó Margaret, tratando de ordenar sus pensamientos. Ahora se lo entregamos todo al FBI, respondió el detective. De hecho, ya están esperando en la habitación de al lado. Como si nada, la puerta se abrió y dos hombres con trajes oscuros entraron en el despacho. Señora Anderson, mostró uno de ellos su identificación. Soy el agente Thompson. Este es el agente Riley. Estamos investigando delitos financieros. Durante las 2 horas siguientes, Margaret les contó todo, desde sus primeras sospechas hasta su última conversación con Robert. Les enseñó documentos, les explicó detalles y respondió a un sinfín de preguntas. ¿Comprende que su testimonio será clave en este caso?, le preguntó el agente Thompson cuando terminó. Tendrá que declarar ante el tribunal. Margaret asintió. Estoy preparada. Tengo que hacerlo por el bien de todas las personas a las que han engañado. Ya hemos puesto en marcha una operación para detener a todos los participantes en la trama, dijo el agente Riley. Pero su marido está escondido en alguna parte, interrumpió Margaret. Pero le conozco, sé cómo piensa, y creo que sé dónde puede estar. Sacó un cuaderno de su bolso. Aquí anoté todos los lugares que tienen un significado especial para él, incluida la casa del lago que compró el año pasado, supuestamente como inversión. Los agentes se miraron. Es una información muy valiosa, dijo Thompson. Comprobaremos todos los lugares, pero de momento deberías irte a casa, añadió Riley. Pondremos un guardia a tu alrededor para estar seguros. Margaret quería discutir, decir que Robert nunca le haría daño, pero ¿cómo podía estar segura de algo ahora? Cuando Margaret volvió a casa, acompañada por el policía que debía estar de guardia fuera de la casa, sintió un extraño vacío. Todo parecía igual. Los mismos muebles, las mismas fotografías en las paredes, la misma vista desde la ventana. Pero todo parecía ajeno. Subió al dormitorio y empezó a recoger las cosas de Robert. Trajes en el armario, gemelos en el tocador, su jersey favorito en el respaldo de la silla. 30 años de matrimonio, que ahora parecían una gran mentira. El teléfono sonó alrededor de las 10 de la noche. Agente Thompson, SRA, Anderson. Le hemos encontrado. Estaba exactamente donde usted dijo, en la casa del lago. Margaret se sentó en el borde de la cama, sintiendo que le temblaban las rodillas. ¿Se resistió? No. Se rindió sin luchar. Era como si supiera que este día llegaría. Después de la llamada, permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando la ciudad de noche. En algún lugar, en un coche de policía, estaba el hombre al que una vez había amado, un hombre que resultó no ser quien decía ser. Por la mañana, todos los periódicos locales estaban llenos de titulares sobre el descubrimiento de una estafa financiera a gran escala. Las fotos de Robert, Victoria Holt y otros participantes en la estafa aparecían en primera plana. El teléfono no paraba de sonar con llamadas de periodistas, pero Margaret no contestaba. Estaba sentada en la cocina mirando viejas fotografías, su boda, el nacimiento de sus hijos, las vacaciones familiares. Intentaba comprender en qué momento todo se torció, en qué momento su amado marido se convirtió en un criminal. «Hiciste todo bien», dijo el detective Brody, que pasó a verla. «Gracias a ti, mucha gente podrá recuperar su dinero». «Lo sé», respondió ella en voz baja. «Pero, ¿por qué duele tanto? Porque eres humana», dijo simplemente. «Porque creías, amabas, confiabas. Y no hay nada malo en sentir dolor cuando se traiciona esa confianza». Margaret asintió, secándose las lágrimas. Sí, fue doloroso, pero tomó la decisión correcta. Eligió la verdad, por amarga que fuera. Y al otro lado de la ventana comenzaba un nuevo día, el primer día de su nueva vida. Una vida sin mentiras, sin secretos, sin doble fondo.
Una vida en la que por fin podía ser ella misma, sin miedo a desvelar los secretos de los demás. Y aunque aún le dolía el corazón, sabía que había tomado la única decisión posible, porque a veces la elección más difícil es la única correcta. El juicio duró casi 6 meses. 6 largos meses durante los cuales Margaret estuvo sentada en la sala del tribunal todos los días, escuchando el testimonio de las víctimas, los expertos y los antiguos empleados de Robert. Todos los días veía cómo su vida anterior era desmontada, analizada, expuesta. Robert apenas la miraba. Estaba sentado junto a su abogado, escribiendo algo en un cuaderno, a veces susurrando algo al oído del abogado defensor. Solo una vez se miraron, cuando ella testificaba. No había remordimiento ni vergüenza en sus ojos, solo fría ira y tal vez una ligera sorpresa. Aún no podía creer que ella se hubiera atrevido a desenmascararlo. Pero ahora que todo había terminado, con la sentencia dictada, 15 años de cárcel más daños y perjuicios, Margaret por fin podía respirar. Se asomó a la ventana de su nuevo apartamento, pequeño pero acogedor en otra parte de la ciudad, y vio caer la primera nevada. Sonó el timbre y la sacó de su ensueño. El detective Brody estaba en la puerta con una bolsa de papel en las manos. «He venido a ver cómo estás, y te he traído unos donuts. Recuerdo que dijiste que te gustaban los rellenos de chocolate». Margaret sonrió y le invitó a pasar. Con el paso de los meses, el detective se convirtió en algo más que un empleado. Se convirtió en un amigo que la apoyó en sus momentos más difíciles. «¿Sabes?», le dijo mientras servía el café. «Hoy, por primera vez en mucho tiempo, me he levantado sin esta carga en el corazón, sin la sensación de que tengo algo que demostrar, alguien a quien exponer». Brody asintió. «Es natural. Ha pasado por un infierno, señora Anderson, pero lo ha superado». «Margaret», le corrigió ella. «Solo Margaret. Creo que después de todo lo que ha pasado, podemos pasar a tutearnos». Se sentaron a la mesa de la cocina, una nueva que ella misma había elegido, sin tener en cuenta los gustos o deseos de nadie más. Como todo en este apartamento, reflejaba sus propias preferencias. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo mordiendo un donut. «Ya no me siento como una víctima. No, en serio, cuando todo empezó, me sentí tan traicionada, engañada, rota. Pero ahora conoces tu poder». Brody terminó por ella. «Así es», asintió enérgicamente. «Me miro en el espejo y veo a una mujer diferente. No la esposa asustada que tenía miedo de enfrentarse a la verdad, sino una persona fuerte e independiente». Se acercó a la ventana y señaló una pequeña oficina al otro lado de la calle. «¿Ves ese edificio? He alquilado un local allí. Voy a abrir un centro de asesoramiento para mujeres en situaciones difíciles. Quiero que sepan que no están solas y que siempre hay una salida». Brody la miró con respeto. «Es una idea estupenda. Tú mejor que nadie sabes por lo que están pasando». Margaret volvió a sentarse a la mesa. «Durante el juicio se me acercaron muchas mujeres, esposas de otras víctimas de la estafa de Robert, y todas decían lo mismo. ¿Cómo lo adivinaste? ¿Cómo encontraste la fuerza para actuar?». Tomó un sorbo de café, y me di cuenta de que no se trata de ser especialmente inteligente o fuerte. Se trata de confiar en tu intuición, de no hacer la vista gorda ante lo evidente, por doloroso que sea. «Te has convertido en un ejemplo para muchos», dijo Brody. «Tu historia es una inspiración». Margaret negó con la cabeza. «No quiero ser un ejemplo. Solo quiero ayudar a otros a encontrar su camino, su fuerza». Se acercó a una estantería con una foto de sus hijos. «¿Sabes lo que me dijo mi hija ayer? Mamá, estoy orgullosa de ti. No porque desenmascararas a papá, sino porque encontraste la fuerza para empezar de nuevo». Las lágrimas afloraron a sus ojos, pero no eran lágrimas de tristeza. ¿Y sabes qué? Tiene razón. Lo más difícil no es desenmascarar el engaño. Lo más difícil es levantarse y seguir adelante.
Brody escuchó en silencio, dándose cuenta de que necesitaba desahogarse. Ayer estaba ordenando las últimas cosas de la antigua casa, continuó Margaret. Encontré mi viejo diario. ¿Sabes lo que escribí allí hace 10 años? A veces pienso que no estoy viviendo mi propia vida, que en algún lugar ahí fuera está mi verdadero yo, esperando su momento. Sonrió amargamente. ¿Y sabes qué? Tenía razón. Realmente no estaba viviendo mi vida. Era una sombra junto a Robert, intentando cumplir sus expectativas, sus normas. Y ahora por fin has llegado a ser tú misma, terminó Brody. Eso es, asintió ella enérgicamente. ¿Y sabes qué es lo más sorprendente? Ya no tengo miedo a la soledad. Antes, la sola idea de vivir sin un hombre me aterraba. Y ahora disfruto de mi libertad. Se acercó al calendario de la pared. ¿Ves? Me he apuntado a un curso de fotografía. Siempre he querido aprender, pero a Robert le parecía una estupidez. ¿Por qué quieres hacer eso? Me decía. Y ahora, de nada. Puedo hacer lo que quiera. Brody sonrió. Has cambiado, Margaret, y te sienta muy bien. ¿Sabes lo que he aprendido en estos meses? Volvió a sentarse a la mesa. Que lo peor que puede hacer una persona es traicionarse a sí misma. Robert me traicionó, sí, pero yo me traicionaba cada día, cuando hacía la vista gorda ante lo evidente, cuando reprimía mis deseos, cuando renunciaba a mis sueños. Cogió un sobre del cajón. Toma, echa un vistazo. Es un proyecto para mi centro de asesoramiento. Quiero crear un lugar donde las mujeres puedan obtener no solo ayuda jurídica o psicológica, sino también apoyo para su desarrollo. Cursos, seminarios, grupos de apoyo. Brody echó un vistazo a los documentos. Parece muy profesional. Has pensado en todo al detalle. Por supuesto, sonrió. ¿Sabes qué es lo gracioso? Robert siempre decía que yo no tenía sentido para los negocios. Y ahora mira esto. Un plan de empresa, cálculos financieros, estrategia de marketing. Lo estás haciendo muy bien, dijo el detective con sinceridad. ¿Y sabes qué? Estoy seguro de que tendrás éxito. Margaret miró por la ventana la nieve que caía. ¿Sabes qué es lo más importante? Por fin he creído en mí misma, no en lo que los demás piensan de mí, sino en lo que sé de mí misma. Se acercó al espejo y miró su reflejo. ¿Ves a esta mujer? Antes solo veía ahí a la mujer de Robert Anderson, y ahora veo a Margaret, solo a Margaret. ¿Y sabes qué? Me gusta lo que veo. Brody se puso de pie. Me tengo que ir, pero me alegro de haber pasado por aquí. Me alegra verte tan viva. Gracias, dijo en voz baja. Por todo. No solo por la investigación, sino también por tu apoyo, por creer en mí cuando yo no creía en mí misma. Cuando el detective se marchó, Margaret permaneció junto a la ventana largo rato. La nieve seguía cayendo, cubriendo la ciudad con un manto blanco. En algún lugar, en la cárcel, estaba el hombre al que una vez había amado. Un hombre que no solo la había traicionado a ella, sino a cientos de personas. Pero ya no importaba. Ella ya no era su víctima, ya no era su sombra. Era Margaret, una mujer fuerte, independiente y segura de sí misma, y tenía toda una vida por delante, su propia vida que viviría como quisiera. Sacó su nueva agenda y escribió: «Hoy es el primer día del resto de mi vida. ¿Y sabes qué? Estoy deseando ver qué pasa después». Fuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo la ciudad con un manto blanco de limpieza y nuevas oportunidades. Y por primera vez en mucho tiempo, Margaret sintió verdadera felicidad. Felicidad de ser ella misma, felicidad de ser libre, felicidad de vivir su propia vida. Margaret cerró el diario, sintiendo que el calor se extendía por su pecho. Ya no era un pájaro roto con miedo a abrir las alas. La vida, que hasta hacía poco le había parecido desesperada, ahora se abría ante ella como una pizarra en blanco, y ella era la artista que tenía que pintar su historia.
Las risas de los niños que jugaban en la calle entraron por la ventana abierta y Margaret sonrió involuntariamente. La vida continuaba a su alrededor, a pesar de sus dificultades pasadas, y eso le recordó lo más importante: la vida continúa. No se detiene aunque parezca que el mundo entero se desmorona. Margaret volvió a su escritorio, donde tenía un plan para abrir un centro de asesoramiento. Su nuevo proyecto era ambicioso, pero ahora sabía que podía afrontar cualquier reto. Cada vez recibía más cartas de otras mujeres dándole las gracias y pidiéndole ayuda. Esto la animó aún más. Al día siguiente, programó una reunión con varios inversores potenciales interesados en su idea. Imaginaba que un día las puertas de su centro se abrirían a mujeres que, como ella, habían perdido la fe en sí mismas. No solo encontrarían apoyo, sino también inspiración para una nueva vida. Antes de acostarse, Margaret se asomó a la ventana y contempló la ciudad cubierta de nieve. Respiró el aire frío y fresco y pensó: cada día es una nueva oportunidad. Una oportunidad para dejar atrás el pasado y crear un futuro mejor. Sabía que aún quedaban muchas dificultades por delante, pero ahora no les tenía miedo. Después de todo, había superado lo que parecía insuperable, y si podía hacer eso, podía afrontar cualquier reto. Margaret comprendió que su historia no era solo su victoria personal. Es un mensaje para todas las mujeres que alguna vez se han sentido rotas. No hay situación de la que no se pueda encontrar una salida. Lo principal es no tener miedo de actuar, incluso cuando se tiene miedo. Apagó la luz y se fue a la cama. La nieve seguía cayendo fuera de la ventana, pero ahora ya no parecía fría ni triste. Era el símbolo de un nuevo comienzo, de pureza y esperanza. Mañana sería un nuevo día, un día en el que seguiría construyendo su vida a su manera. Un día en el que ayudaría a otra mujer a encontrar su camino. Y quizás un día, dentro de muchos años, Margaret miraría atrás y se daría cuenta de que todo había merecido la pena. Que cada dolor, cada lágrima, cada noche de miedo y duda formaron parte de su camino hasta convertirse en quien es hoy, fuerte, segura de sí misma, feliz. El mundo no se detiene. Y aún quedan muchos días nevados, momentos cálidos y emociones intensas por delante. Pero ahora sabe con certeza que afrontará todo lo que la vida le depare. Y esta nieve no es el final, sino solo el principio.